Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy hacemos un acto nuevamente hispanista aquí en Sigias, un centro cívico con el que tenemos una magnífica relación, para poder seguir periódicamente dando aquí charlas, conferencias, mesas redondas, inclusive con videoconferencias. Aprovecho antes que se me olvide que el mes que viene, que es el mes de la hispanidad, haremos aquí una mesa redonda por la hispanidad, donde por videoconferencia desde Argentina estará Patricio Lons y presentes estarán Luis Antequera, que ya ha estado varias veces aquí, y Julio Enche, que también ha estado aquí. Bien, hoy tenemos un evento donde un venezolano que ya reside aquí en España nos va a dar una gran conferencia. No quiero decir más porque lo que tengo que hacer yo ahora es presentar a quien va a llevar la coordinación y moderar la mesa, que es un compañero, nuestro compañero de Cavite, Alfonso Cardeña Lozano. Alfonso es nuestro coordinador en Madrid, de la ciudad de Madrid, de los eventos que realizamos, y en los próximos eventos va a estar con nosotros en esa posición. Es ingeniero técnico agrícola y licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster en formación de profesorado de secundaria. Funcionario del Estado, trabaja como jefe de negociado en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y la parte hispanista, apasionado por la historia, en especial sobre la España y hispanidad. Ha viajado por diversos países de Hispanoamérica y de Filipinas, y en busca de un legado hispánico que impregne su cultura, su arquitectura, su idioma, su gastronomía y su visión de la vida. En todos estos países se ha sentido miembro de una poderosa comunidad con muchos lazos comunes. Para aprender este legado y apoyar su difusión, se ha hecho miembro de Eures de Cavite y, como digo, es coordinador nuestro. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a CIGE 28 que nos deje organizar el evento aquí. Estamos muy a gusto y además de los actos que organizamos nosotros, hay otros muchos eventos de gran calidad que yo a veces vengo y me siento aquí como en casa. Gracias a ustedes por venir, gracias a Héroes de Cavite por darme la oportunidad de presentar. Y hoy vamos a hablar de un tema, la charla se titula la entre paréntesis, integración hispanoamericana, orígenes y actualidad de una deriva histórica. Si uno mira un mapa de América, lo que puede ver es que hay tres grandes bloques. Uno que es la América anglosajona, que serían Estados Unidos y Canadá, otros países más pequeños, pero destacando esos dos. La América portuguesa, que sería Brasil, o un estado gigantesco. Y luego la América hispana, que son 20 naciones, ¿no? Es algo que llama mucho la atención, que se haya disgregado de esa manera, porque son países que tienen una lengua común, son países mayoritariamente católicos, pero aún así se han dividido en distintas repúblicas que no solo se llevan regular o mal con la antigua metrópoli, que tendría una cierta lógica, sino que entre ellos también ha habido muchas disputas, incluso guerras y muchas tensiones. Entonces, para hablar de este tema, de qué ha sucedido, por qué ha pasado esto y cómo encararlo para el futuro, tenemos, y os presento a Miguel Ángel Martínez Meucci, que es licenciado y máster en Ciencias Políticas, doctor en Conflicto Político y Procesos de Pacificación, profesor de universidad en Guatemala, en Chile, en Venezuela, que yo además estuve viéndolo aquí en una conferencia que dio, que se llamaba 7 claves para comprender España en América, y me di cuenta de que no solo es una voz muy autorizada, porque viene de Hispanoamérica, de Venezuela, y sabe mucho del tema, es un gran analista político, sino que además tuvo, en el público había una persona hostil y supo contestarle con mucha elegancia y mucha sabiduría. Entonces, aparte de que van a disfrutar de la conferencia, pues van a aprender mucho y sin más les dejo con él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso, Miguel, a toda la organización de Héroes de Cavite y al espacio cívico de CIGE 28 por recibirme nuevamente. Esta es la segunda oportunidad que tengo
el gusto y el honor de estar aquí y a todos ustedes por asistir a mitad de la semana para oír y conversar sobre estos temas. Esta charla efectivamente se llama Desintegración Hispanoamericana porque como hispanoamericano que soy y politólogo, siempre me ha llamado la atención la manera en la que hay ciertas ideas que nadie cuestiona acerca de nuestra identidad, acerca de nuestra forma de funcionar, a pesar de que tenemos la evidencia frente a los ojos de que las cosas son distintas. Entonces uno se pregunta cómo es posible que cosas tan evidentes las sociedades no las vean y cómo comenzar a poner el dedo sobre esas realidades hace que la gente se quede a veces con la boca abierta, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero específicamente en esta oportunidad? Al hecho de que es muy común entre los líderes políticos en Hispanoamérica, desde hace más de 200 años, hablar y tener hermosos discursos sobre la necesidad y la lucha por la unidad hispanoamericana. La unidad de América Latina, la unidad de Iberoamérica, la unidad de Hispanoamérica, y todos son líderes que nos están diciendo que tenemos que trabajar y estamos esforzados por lograr la unidad de Hispanoamérica, etcétera. Y nadie parece reparar en el hecho de que hace 200 años Hispanoamérica estaba unida y que justamente fue la implantación de repúblicas independientes, efectivamente 20, la que la desunió. Imaginemos que, por ejemplo, Estados Unidos fuera hoy no Estados Unidos, sino que tuviéramos Nueva York, Arkansas, Alabama, Florida, Virginia, Carolina del Norte como estados independientes. ¿Qué peso tendrían esos países hoy en día en el concierto internacional? Hay estados de los Estados Unidos que tienen un poder económico y notable, por decir Texas o California, que por cierto estaban en la América española, no en la América sajona. Pero si separamos a Texas o a California como economías independientes, podrían ser la sexta, la séptima o la octava del planeta. Ahora, eso, lo que le ha permitido alcanzar esa prosperidad, tiene mucho que ver con el apalancamiento que les proporciona el hecho de ser parte de una unión mucho más grande. Lo mismo podríamos decir de la América portuguesa, de Brasil. Brasil no se desunió. De hecho, Brasil continuó siendo monárquico hasta 1888, si mal no recuerdo. Y fue justamente esa separación de Portugal, que no automáticamente fue sinónimo de implantar una república, sino que fue un proceso mucho más gradual, la república vino después, lo que permitió que esa separación de Portugal no derivara en un debilitamiento de la América portuguesa por su propio fraccionamiento. Y con todos sus problemas, vemos que Brasil hoy en día es un país que va despacito, pero es un país que tiene peso internacional. ¿Por qué? Porque se mantuvo unido. Y si vamos a ver hacia dónde se dirige el planeta hoy en día y cuáles son los países que tienen grandes perspectivas de futuro, por lo general vamos a ver que todos ellos son grandes estados nacionales, son grandes por población y por territorio, que usualmente derivan de algún imperio anterior. Ese es el caso, por ejemplo, de Rusia, de Irán, de Japón, de Indonesia, el propio Brasil, que fue imperio del Brasil durante varias décadas. Esos son los países que en el mundo que viene apuntan a tener un gran peso. Incluso Turquía también. Y Europa, que tiene gran población, un peso civilizacional y económico enorme, una tradición importantísima. Sin embargo, los síntomas que estamos viendo en Europa son de una decadencia progresiva, de una unidad que no termina muchas veces de cuajar porque está marcada por diferencias internas muy grandes, etcétera, ¿no? Entonces, cabe preguntarse qué hubiera sido de la América hispana si no se hubiera fracturado. O si se hubiera fracturado por lo menos en 3 grandes países, no más. Bueno, eso ya no fue, la realidad ha sido distinta. Sin embargo, en el mundo de hoy, ¿por qué no
cabe la posibilidad de pensar en términos de cooperación que de alguna manera puedan paliar los efectos de esa fragmentación. Entonces, este es el tema que quiero tocar hoy. Esta presentación tiene casi un año, la usé en un congreso en la Universidad Francisco de Vitoria el año pasado. Es bastante larga, entonces habla de muchas cosas. Yo me voy a permitir, con permiso de ustedes, pasar las láminas a veces con alguna velocidad para que podamos concentrarnos en esta idea que he querido tocar inicialmente, ¿no? Aquí pudiéramos decir las premisas con las cuales quiero trabajar, ¿no? en esta oportunidad. Primero, entender que el mundo hispánico tenía su propia fórmula política. Esta expresión es de Gregorio Luri, que el empleado hispanista destacado, a quien voy a mencionar en más de una oportunidad en esta presentación. Pero, ¿a qué nos referimos por fórmula política? A una manera de entender la cohesión social y la funcionalidad política. Cada gran imperio o estado que ha acumulado gran poder en la historia es porque dio con una forma de entender la cohesión social, el poder y la unidad que le permite proyectarse más allá de sus fronteras. Muchas veces esto tiene que ver con la religión o con el sistema de creencias. Tiene que ver con la forma en la que se ordena una sociedad internamente. Y tiene que ver con la capacidad de integrar creencias, técnica, ordenamiento social, administración del Estado, etc. Para que un Estado tenga esta gran proyección, o para que una sociedad tenga esta gran proyección y esté bien ordenada políticamente, se requiere siempre tener una autoimagen positiva. O sea, igual que una persona que no tiene una buena autoestima, automáticamente va a adoptar una postura corporal que no proyecta nada, automáticamente va a dudar mucho en cuanto haga algo en público y por lo general va a tender a llegar menos lejos de lo que podría llegar si tuviera esa autoestima fuerte. Lo mismo pasa con las sociedades, exactamente igual. ¿Y qué le da a una sociedad una autoestima fuerte? Un sistema de creencias que la cohesiona de forma eficaz. Y una manera de administrarse internamente en donde, de alguna manera, todos los miembros de esa sociedad se sienten fuertemente vinculados a ella. O como decía Ortega y Gasset, una nación es un proyecto ilusionante de vida en común. Es un, por así decirlo, un buque en el cual todos queremos subir y hacer esa travesía juntos. Cuando el buque no es ilusionante, la gente quiere irse de ese buque y se va y busca a otros y desarrolla otras identidades. Se identifica, desarrolla una pertenencia con otras unidades políticas. La segunda premisa que quiero decir es que, de alguna manera, la Casa de Austria, los Habsburgo, durante un par de siglos, desarrolló una doctrina política que no estaba demasiado alejada de la que ya existía en los reinos de la península ibérica y concretamente en Castilla durante los siglos anteriores. En el sentido de que había una fórmula política en donde la corona y la religión católica unían a ciudades libres, con fueros autónomos, relativamente autónomos, y en donde había ese equilibrio entre autonomía ciudadana y pertenencia a un proyecto común. Era un delicado equilibrio. En otros países que no se convirtieron en grandes imperios en el siglo XVI, la fórmula política evolucionó hacia el Estado Nacional moderno. El caso de Francia, el caso de Portugal, el caso de Inglaterra, el caso de los Países Bajos. Pero en España se prolongó una fórmula política anterior que comienza a entrar en una primera crisis con la llegada de la dinastía borbónica y posteriormente con las guerras napoleónicas, ¿no? Ya veremos un poco eso rápidamente. Bueno, ese es el tercer punto. Esto se rompe en esas dos ocasiones, que es la entrada de la dinastía Borbón y luego la invasión napoleónica. O sea,
en ambos casos la intervención francesa. Francia, primero a través de los Borbones, y esto lo explica magistralmente María Elvira Roca Barea, introduce, por así decirlo, un software distinto en el Estado, en la lógica de poder de los reinos hispánicos, por los cuales empieza un autoaborrecimiento progresivo. Y empieza un proceso de centralización, ciertamente más vinculado con la lógica natural del Estado nacional, pero que va a poner en crisis los vínculos de todas esas ciudades y de todos esos reinos que estaban repartidos por varios continentes dentro de una misma unidad monárquica, dentro de un mismo imperio. Posteriormente, los anglosajones, y de eso hablábamos antes de entrar a la charla propiamente dicha, también van a encontrar una fórmula política distinta que está muy vinculada a la economía capitalista. Y el capitalismo introduce unas formas de funcionamiento político, económico y social que le van a permitir, sin necesariamente hacer conquistas militares, le van a permitir al Imperio Británico fracturar mediante lógicas comerciales la posibilidad de que diversos países se unificaran como estados o protoestados nacionales modernos, y va además a sustituir el vínculo natural de esas élites locales con sus pueblos para transformarlos en vínculos de esas élites con los grandes centros del poder económico mundial. Y vamos entonces a ver élites que en vez de ser nacionalistas, por llamarlo de alguna manera, o de estar vinculadas a sus propios pueblos, comienzan a servir, comienzan a encontrar gratificaciones simbólicas y económicas en la medida en que se conectan con otros centros de poder. Esto cualquiera que conozca Hispanoamérica sabe perfectamente de qué estoy hablando, pero tampoco España está ajena, lamentablemente, a estas dinámicas. Entonces, y en quinto lugar, la quinta premisa que quiero señalar aquí es que el estatismo centralizador, que era ajeno a la tradición hispánica, el etos revolucionario, la idea de que yo puedo, mediante una revolución, convertir al ser humano en algo completamente diferente de lo que siempre ha sido, y algunos otros elementos van a hacer que entre en crisis lo que siempre ha permitido, o lo que durante muchos siglos permitió, ese delicado equilibrio entre autonomía local y unidad en una misma corona. Si vamos a ver, cuando hablamos de hispanidad, ¿a qué nos referimos? Yo diría, para simplificar todo este diagrama en una sola frase, que la hispanidad es una forma particular de continuidad de lo que fue Roma, en el sentido de que le ha dado continuidad a una lengua romance, la que más se expandió, le ha dado continuidad a la religión que finalmente se hizo, por así decirlo, oficial en el Imperio Romano, que era el cristianismo católico, que sigue teniendo su sede en Roma, pero que esa hispanidad, que nace a su vez de una cultura mestiza, donde los íberos, los celtas, los griegos, los fenicios, cartagineses, etcétera, y luego los germánicos, vándalos, suevos, alanos, etcétera, se van fusionando en la península ibérica con un mismo pegamento y una misma fórmula política, que es netamente romana. Sin Roma, la península ibérica sería un popurrí de identidades tribales distintas. Pero mucho de lo que, o la esencia de lo que es hispanidad, es, si a ver vamos, continuidad romana. En la lengua, en las creencias, en el derecho, en la concepción del mundo, prácticamente en todo. Entonces, pudiéramos decir que la continuidad de ese imperio romano en Occidente tiene mucho que ver, yo diría, por un lado con Francia, ciertamente, pero Francia no proyectó fuera de sus fronteras lo que sí proyectó España, comunidad de reinos ibéricos. Y luego, esa continuidad
en expansión va a incorporar nuevos pueblos. Algo que a veces a uno no cae en cuenta es que Castilla, concretamente, llega a Granada el mismo año que llega a América. O sea, en cierto sentido, por pocos años, por 20 años, pongamos 30 años, Granada se incorporó o se reincorporó a Hispania y a España 30 años antes que, por ejemplo, el Imperio Mexica o el Imperio Inca. O sea, casi podríamos decir que un andalusí o una persona del reino de Granada podría sentirse tan separada de Castilla como se podría sentir un mexicano o un peruano. Y sin embargo está perfectamente incorporada. Claro, aquí lo que lo hizo más fácil era la continuidad geográfica, la proximidad geográfica, la tradición histórica, pero en términos culturales, la fusión con el reino andalusí, concretamente el nazarí, pero también el imperio mexica o el inca, es casi igual en el tiempo. Y habría podido seguir siendo tan fuerte como lo ha sido en Granada, podría haberlo sido en México o en Perú, si no se hubieran producido ciertas rupturas, ¿no? Evidentemente la geografía aquí juega un papel muy importante. Ahora, vemos que la hispanidad es, por así decirlo, un fenómeno en expansión. Incluso hay un historiador chileno joven, pero extraordinario, se llama Joaquín Trujillo Silva. En realidad es abogado de profesión, pero él, hablando de ciertos hechos históricos, señala cómo Cortés, cuando llega a México, él tiene muy claro que aquí hay una especie de movimiento del imperio, que primero fue romano, que luego es encarnado por España y que luego se mueve más hacia Occidente, hacia México. Pero hay como que una movida del centro de gravedad de ese imperio. Y efectivamente, como han dicho varios hispanistas, México terminará siendo en gran medida el centro de gravedad de ese nuevo imperio. Lo que pasa es que se ha perdido la conciencia histórica de que esto en gran medida fue así. Bueno, esto voy a ir saltando algunas láminas porque es que realmente es mucho contenido. Aquí hay algunos de los elementos que vertebran esa fórmula política en códigos, en aspectos jurídicos, etcétera, ¿no? Para sintetizarlo muy rápidamente, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, la Escuela de Salamanca, las leyes de Burgos y las leyes nuevas con respecto a América, todo esto va configurando a lo largo del tiempo, a lo largo de siglos, la unidad de una fórmula política que da su morfología característica a los pueblos hispánicos a la hora de entender la política, la sociedad, etc. Esa doctrina española que configura nuestra fórmula política, según Gregorio Luri, y que deriva de la Escuela de Salamanca, durante siglos estuvo marcada por, él lo sintetiza en estos 4 puntos. El origen del poder legítimo se encuentra en la inclinación natural y por lo tanto universal del hombre a la copertenencia política. O sea, el ser humano por naturaleza pertenece a una comunidad política. Esto entronca con el tomismo y por supuesto con Aristóteles, ¿no? La idea de que el ser humano es un animal político por naturaleza. Hay una continuidad en esta idea. Segundo, solo está debidamente constituido el poder que actualiza esta inclinación. El ser humano no puede ser un individuo aislado. 3, nadie está obligado en conciencia a obedecer sino al poder debidamente constituido. Yo no tengo por qué obedecer a un soberano que no es legítimo. Nuevamente, aquí hay un entronque con la doctrina de la Escuela de Salamanca, Santo Tomás y pensadores anteriores. Aceptar cualquier otro poder supondría ir en contra de la naturaleza misma de lo nuestro. Y esto que puede parecer así como, bueno, una idea ahí, fíjense que
cuando Napoleón se expande su poder por toda Europa, tiene que luchar contra los ejércitos de otros imperios. Y el ejército francés tiene la particularidad de que es el ciudadano en armas, la revolución frente a los poderes monárquicos tradicionalistas conservadores, ¿no? Pero en España, por el papel que hace Carlos IV y Fernando VII, que prácticamente no ofrece ninguna resistencia, en España se va a dar la particularidad de que el pueblo es el que se levanta frente a la ocupación napoleónica. No fueron ejércitos imperiales los que se opusieron a Napoleón, fue la gente, por ese cuarto principio que vemos ahí. Porque la gente no respetaba, no reconocía un poder que considerara ilegítimo. De esto se habla poco. En otros países sucedió que si Napoleón derrotaba al ejército del monarca de turno, llegaban a un acuerdo de paz, le entregaban las llaves de la ciudad y punto. Todo el mundo se quedaba tranquilito. En España no sucedió eso y eso no se lo esperaba a Napoleón. Y por eso España se le convierte en el Vietnam de la época. Bueno, ahí tenemos la expansión de esta monarquía. Ahí vemos cómo otros estados se fueron configurando como estados nacionales, mientras que España, que era la sede de ese imperio Habsburgo durante 200 años, se mantuvo bajo lo que se llamaba el dominium politicum irregale, o lo que llamaban la monarquía compuesta. Una cabeza, el rey, una fe, la Iglesia Católica, que son capaces de aglutinar multitud de reinos y de ciudades relativamente libres, autónomas. Entonces, esto va a demorar y va a alterar la forma en la que España se convierte como en Estado nacional, porque sigue siendo imperio durante mucho tiempo. Pero esto va a explicar por qué el pueblo español se levanta, cómo se levanta, y no solo el pueblo español, el pueblo americano también. Desde México, bueno, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Yo diría desde Venezuela hasta Argentina. Simultáneamente, porque no había un reconocimiento de un monarca no legítimo e impuesto. Bueno, algo que caracteriza la expansión española en América, y esto lo vemos en esta figura, por ejemplo, en este códice. Ahí vemos las peleas de los indígenas y los españoles, pero podemos ver, por un lado, a Cortés, que está junto a la Malinche, parlamentando con los pueblos indígenas. Pero aquí vemos también a un soldado español a caballo que tiene como aliados a pueblos indígenas, luchando contra los otros indígenas, ¿no? Y por eso lo que ya ustedes habrán escuchado en multitud de charlas hispanistas, cómo efectivamente la conquista fue indígena. Fue hecha por pueblos mesoamericanos unidos, coaligados por el liderazgo de Cortés contra el imperio mexica o azteca. Y un poco más o menos lo mismo en el caso del imperio inca. ¿Por qué? Porque efectivamente, entre otras cosas, algo que ayudaba era que el nuevo imperio, la nueva doctrina, lo que traía Cortés y los españoles, por ejemplo, ya no pasaba por la antropofagia ni por los sacrificios rituales y costumbres que eran bastante pesadas, onerosas para los pueblos derrotados por el imperio mexica. Cuando vamos a ver que se habla de genocidio, vamos a ver las zonas en Hispanoamérica que están más oscuras, en un verde más oscuro, son aquellas donde la proporción de la población indígena es mayoritaria. Y cuando decimos mayoritaria, más del 50, 60 o 70%. Sobre todo lo vemos en Guatemala, en varias zonas de Bolivia y de Perú, en Ecuador y el sur de Colombia, en la zona amazónica de Venezuela y en la Araucanía, entre Chile y Argentina, ¿no? Por supuesto en México y en otras partes de Centroamérica. Cuando vamos a ver esa misma proporción en los Estados Unidos, vamos a ver que justamente en los estados que están en la costa este, prácticamente no hay indígenas, ni hay descendientes de indígenas. Entonces, ¿dónde hubo genocidio? Cuando vamos a buscar los descendientes de indígenas en el mapa de los Estados Unidos actuales, vamos a ver que están concentrados en Nuevo México, fundamentalmente, porque era la zona hispánica, donde efectivamente no se producía ese desplazamiento
del indígena. Y esto no necesariamente porque los españoles fueran magníficos, sino porque es que ni siquiera materialmente eso era posible. Entonces, españoles que fueron a América en 300 años, yo creo que a duras penas llegarían a 1 millón, a duras penas, durante 300 años. En cambio, a los Estados Unidos, entre 1820 y 1920, en ese siglo, llegaron más de 50 millones de europeos. O sea, sencillamente por cantidad de población, la población amerindia fue barrida del mapa. En la América Española, como ustedes saben, hubo un mestizaje profundo que estaba facultado por las leyes de Indias y por la idea del catolicismo como lo que permite integrar a los pueblos. No había, a principios del siglo XVI, una idea, vamos a decir así, racista de la división de los pueblos. En la propia península ibérica habría musulmanes muy blancos, de ojos claros, y había cristianos de tez muy morena y de cabello negro. O sea, eso no distinguía a la gente bajo la cosmovisión católica. Lo que distinguía a la gente bajo la cosmovisión católica era la fe, la comunidad de creencias. Si se era judío, si se era musulmán, si se era judío converso, la idea era la unidad en la fe. Por eso la España del siglo XVI, que llega a América, no tiene ningún problema en la integración con pueblos locales. Va a ser más bien en el siglo XIX, en los imperialismos europeos del siglo XIX, cuando ya la religión había sido, por así decirlo, disminuida en su poder y en su influencia social, y cuando la ciencia nos había traído la idea del darwinismo, y se popularizó entonces la idea de que había seres humanos más evolucionados que otros, bajo ese paradigma es que empieza efectivamente un colonialismo racista en toda su esencia, ¿no? Pero para ese momento ya a España le quedaban muy pocos dominios ultramarinos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo España preserva las lenguas locales, las lenguas americanas, y además escribe sus gramáticas, y cómo estas lenguas eran enseñadas en las universidades españolas en América, en Lima, en México, en Santiago de Chile, en Caracas, en Bogotá, en Santo Domingo, en Guatemala. ¿Por qué? Porque los frailes predicaban el evangelio en lengua local. Esto no tiene parangón en ningún otro imperio europeo ultramarino. Fíjense que la gramática del francés, la primera gramática del francés es posterior a la primera gramática del náhuatl. Y la primera gramática del inglés es posterior a la primera gramática del quechua, hecha por frailes españoles. La mitad de los católicos del mundo hoy en día están en Hispanoamérica. Y vamos a ver cómo ese mosaico lingüístico, cultural, sumamente variado, para nada pacífico, que existía antes de la llegada de los europeos a América, y esto nos da una idea de que no se trataba para nada de un paraíso natural del Edén ni nada por el estilo. Vamos a ver cómo empieza a haber una unificación hispanoamericana, una vertebración de territorios que todavía hoy en día son inmanejables. O sea, por ejemplo, una de las obras más colosales que ha hecho la humanidad, y que lo diga mi tocayo Miguel, es el ferrocarril transandino. O sea, en la construcción del ferrocarril transandino murieron miles de personas, porque poder atravesar la cordillera andina es titánico todavía hoy. Imagínense en aquella época. Y sin embargo, España logró vertebrar un continente desde el Río Grande hasta la Patagonia, con los medios técnicos de aquella época. ¿Y eso cómo fue posible? Fue posible por portar una fórmula política que integraba pueblos, que organizaba comunidades muy distintas, con lenguas muy distintas, bajo un mismo lenguaje, bajo una misma fe,
un mismo código de creencias, una misma unidad administrativa, una misma moneda, una misma unidad política. Entonces, la integración americana, siendo absolutamente pragmáticos, se produjo fue durante los siglos de la presencia española en América. Ahí es donde hay una integración real de pueblos muy distintos, gracias a estos principios integradores, económicos, políticos, sociales, religiosos, culturales, lingüísticos, etc. Y además esto se va a verificar en el modo en que estos reinos de ultramar fueron, no es que fueron absolutamente pacíficos, pero comparados con otras realidades políticas en otros tiempos, fueron realmente muy estables, muy estables. El propio Bolívar decía, es que acaso 300 años de calma no nos bastan. O sea, él quería sacudir algo que estaba muy ordenado y muy calmado. En el propio léxico incendiario de Bolívar se ve reflejado esto. Bueno, vamos a adelantar un poco. Ajá, fíjense lo que les comentaba. Este es el mapa mundi para el año 1700. Fíjense, por ejemplo, el Imperio Ruso. En gran medida se corresponde con la Rusia actual. La dinastía Qing en China, en gran medida, salvo por la zona uigur del occidental, que está habitada por pueblos no, más emparentados con los turcos que con los chinos, básicamente se parece mucho a la China actual. Lo mismo Japón, lo mismo el imperio mogol en la India, el imperio que precedió al Irán moderno. Fíjense cómo se parecen. El Imperio Otomano sí se vio mucho más recortado después de la Primera Guerra Mundial, pero Turquía sigue siendo el núcleo de lo que fue aquel Imperio Otomano. Brasil como una unidad, la América portuguesa. O sea, la única gran unidad territorial que vemos en ese mapa, que hoy está fracturada totalmente, es la América española. Todos los demás imperios que vemos ahí dieron origen a grandes estados modernos hoy en día. Y esta es la pregunta, ¿por qué aquello que sí existía, esa integración que ya se había dado, por qué se desintegró? Y esto, primero, puede, digamos, responder a esta pregunta puede obedecer a una curiosidad histórica. Pero lo que yo quiero que se lleven de esta charla es que esto no es solo, o sea, responder a esta pregunta no es solo motivo de una curiosidad histórica. Responder esta pregunta es lo que nos va a permitir afrontar el futuro de nuestros países hispanoparlantes de manera tal que terminemos de ser absolutamente irrelevantes o nos convirtamos en una unidad política de peso en el mundo que viene. Si nosotros entendemos por qué esa unidad que existió se desintegró, podemos revertir el proceso en alguna medida. No podemos deshacer el pasado, pero podemos entender cómo afrontar el futuro de forma tal que no sigamos siendo víctimas de los mismos procesos que condujeron a la desintegración de ese mundo. Bueno, aquí está lo que les comentaba, el cambio de la monarquía, cómo Francia nos ha traído, por así decirlo, una fórmula política que ha contribuido a que no nos sentó bien. ¿Por qué no nos sentó bien? Porque se basaba en la centralización, al estilo de Luis XIV. Y era imposible mantener una centralización en un imperio tan vasto y con una tradición política de tanta descentralización, por decirlo de alguna manera, como existía en el Imperio Hispánico. De hecho, en América, en los reinos de América, muchos de los elementos que comienzan a generar un malestar con la metrópoli tienen que ver
con los manejos nuevos que la dinastía de Borbón fue incorporando a la hora de administrar los reinos de ultramar. Una de las cosas más significativas tiene que ver con la expulsión de los jesuitas en 1767. Porque de alguna manera esa fórmula política, esa manera de entender los asuntos de Estado y de administrarlos, sobre todo en América, tenía que ver con un conocimiento que estaba muy vinculado a los propios jesuitas, que tenían, por ejemplo, la organización de las reducciones del Paraguay, las reducciones guaraníes, donde se hablaba español y guaraní. Todavía el guaraní sigue siendo una lengua oficial en el Paraguay. Reducciones en donde se fabricaban violines, por ejemplo. Paraguay más adelante incluso va a tener astilleros y siderúrgicas que fabricaba cañones de guerra. Por eso Brasil, Argentina y Uruguay lo destruyen en la guerra de la Triple Alianza. Porque era una sociedad que tenía una cohesión que venía en gran medida de las reducciones jesuíticas. Vemos, por ejemplo, esto se ve en la película Hispanoamérica, como las misiones de mojos, que están en la parte que da hacia el Perú amazónico, como prácticamente desaparecieron. Y claro, al expulsar a los jesuitas se pierde parte de esa inteligencia política que había permitido mantener ese imperio tan vasto con tanta calma. Era un imperio que se manejó con muchísima mano izquierda, más que con la mano derecha, por decirlo de alguna manera. Esa inteligencia se pierde. Y al expulsar a los jesuitas, la iglesia pierde mucho poder, los Borbones en general le quitan poder a la iglesia, y esto va a hacer que las élites criollas en las principales ciudades de América comiencen a tener un poder desbordado y a administrar las cosas a su real saber y entender. Y esto es lo que va a conducir a la desintegración de la América española, porque esas élites van a terminar siendo compradas por Gran Bretaña. Vemos cómo para el momento en el que viene la ruptura de este mundo hispánico, toda América estaba dividida en 4 virreinatos, que son los que ustedes ven aquí, ¿no? Algunos incorporaban capitanías generales, el caso de la Capitanía General de Cuba, la de Guatemala, Venezuela y Chile, pero las grandes sedes virreinales pues eran México y Perú, ya desde el siglo XVI, y ya luego en el siglo XVIII se incorporan también Nueva Granada, actual Colombia, y Buenos Aires. La Revolución Francesa va a ser el terremoto que termina poniendo en crisis a toda la monarquía hispánica, porque los monarcas españoles ceden todo su poder en virtud de aquellos famosos pactos de familia que se habían firmado al introducir la dinastía de Borbón en España, terminan entregando la conducción política de España y su imperio a Francia. O sea, en cierto sentido, el imperio español se hizo un harakiri. Un harakiri contra el cual se rebelan, ¿quién? El pueblo español y el pueblo americano. En un enorme desorden, porque justamente al ser un sistema no centralizado, cada ciudad relativamente libre, relativamente autónoma, empieza a tomar control de su región por su cuenta. Y se pierde la cabeza. Se intenta que la regencia que está en Cádiz mantenga el control, pero finalmente esto se va a hacer imposible por la enorme vastedad del imperio. Bueno, todo eso lo podemos avanzar. Fíjense un poco para entender el tema de la división. Déjenme ver cuánto tiempo llevo ya, porque tampoco… Voy a acelerar para que podamos ir un poquito más rápido y no pasarnos mucho el tiempo. Fíjense cómo de las personas que lucharon en las guerras llamadas de independencia en Hispanoamérica, no todo el mundo pensaba lo mismo. Por un lado teníamos los que querían la unidad con España, son los que están en los 2 cuadrantes superiores, ¿no? Como el general Morillo, enviado por España a aplacar las rebeliones en América. Riego, que no iba a hacer lo mismo, pero no lo hizo porque se regresó desde Cádiz hacia España, hacia Madrid, para
cambiar hacia un liberalismo, hacia una monarquía parlamentaria, ¿no? Boves, por ejemplo, fue un líder asturiano, un líder militar en Venezuela, que luchó por la unidad con España, pero no liberal, sino monárquico en el sentido más tradicional de la monarquía que existía anterior. Y de los llamados próceres de la independencia, que vemos en los 2 cuadrantes abajo, algunos querían república, la mayoría, los que vemos a la derecha, pero otros querían una monarquía. Querían la secesión de España, pero instituir figuras monárquicas en América. Preferiblemente la propia Casa de Borbón, aunque a algunos se le ocurrió que podría ser de otra dinastía, de origen francés o inglés, etc., ¿no? O sea, no había una cohesión con respecto a qué hacer en medio de esta fragmentación. El Congreso de Viena termina de ponerle, por así decirlo, los últimos clavos al ataúd de lo que fue el antiguo imperio, y eso es lo que da origen a ese mapa fragmentado en donde estas nuevas repúblicas ni siquiera se llevaron demasiado bien entre sí. Hoy en día no hay problemas realmente agudos, hay temas limítrofes, pero durante el siglo XIX vamos a ver, por ejemplo, que hubo una gran cantidad de guerras entre estados, entre nuevas repúblicas y guerras civiles dentro de muchos de estos países, como también las hubo dentro de España. Las guerras carlistas, luego la guerra civil ya en el siglo XX, y todavía el asunto no resuelto de Cataluña, del País Vasco, que permanece ahí, ¿no? Pero todo esto son ondas expansivas de ese momento en donde se detona la unidad imperial con la invasión napoleónica. En América han quedado saldadas con la constitución de nuevas repúblicas, todas ellas bastante débiles, bastante sometidas a los grandes imperios globales. Pero en España parecería que todavía eso sigue latente como una posibilidad ahí. Bueno, una figura interesante en Venezuela fue Andrés Bello, que era de por sí conservador, que observó con ansiedad, con angustia, el modo en que se iban dividiendo esas repúblicas hispanoamericanas, y trabajó, fíjense que es interesante que trabajó en el Código Civil en Chile, trabajó en el derecho de gentes o derecho internacional, trabajó en la gramática del castellano americano y trabajó en la figura del Cid Campeador en sus estudios de poesía. Todos los estudios, muy distintos unos de otros, en el fondo están abocados a buscar las raíces del entendimiento de pueblos que están separados hoy en lo político, pero que vienen de una misma raíz. Todos son hijos del Cid, todos hablan español, castellano. Para ponerse de acuerdo requieren ahora un derecho que ya no es nacional, sino internacional. Y para tener algún tipo de forma común de dirimir sus asuntos cotidianos, es bueno que tengan un mismo Código Civil. El Código Civil de Bello, aplicado en Chile, todavía es básicamente el mismo. En Chile fue aplicado en varios países de Hispanoamérica, ¿no? O sea, lo pongo aquí porque es una figura que nos permite entender cómo mantener una cierta unidad a pesar de la desunión política que se ha producido y que ya tiene 200 años, ¿no? Bueno, ahí tenemos Domingo Faustino Sarmiento, que pretendió incluso erradicar en su juventud el español de Argentina para que todos los argentinos hablaran francés. O sea, este era el tipo de disparates de algunos de nuestros preclaros próceres hispanoamericanos, ¿no? O sea, ir contra lo constituido, ir contra lo que tiene tiempo, ir contra lo que tiene solera, ir contra lo que nos identifica, en vez de hacer un trabajo de sedimentación y de avance sobre bases ciertas. Esos delirios de nuestras élites hispanoamericanas son en gran medida la causa del desvarío en el que estamos metidos desde hace tiempo. Benito Juárez, indígena zapoteca, fue el que obligó a hablar español a la mayor parte de los mexicanos. La gente no sabe que la política española no obligaba a los habitantes de la Nueva España a hablar español.
fue un indígena el que los obligó a hablar español. Porque solo 3 millones de los 14 millones que al parecer poblaban la América Española en el momento de la independencia, solo 3 hablaban español. O sea, que esa política de forzamiento no la hizo España. Bueno, ahí tenemos figuras que durante el siglo XIX, principios del XX, etcétera, trataron de reivindicar la idea de la unidad hispanoamericana frente, por ejemplo, a las injerencias de los Estados Unidos en toda Centroamérica, en el Caribe, repetidas a lo largo de la historia, y por supuesto al avance por el cual terminaron tomando control de la Florida y del 50% aproximadamente del territorio de la antigua Nueva España, luego México. Justamente ¿por qué? Porque esas 13 colonias entendieron la importancia de la unidad y se unieron en un momento en donde podían perfectamente haber quedado separadas. O sea, ellos reforzaron una unidad que antes era más precaria, mientras que nosotros hicimos lo contrario. Nosotros, teniendo elementos para tener una unidad, terminamos siendo fragmentados. Voy a ir un poco más rápido. Y fíjense, ya con esta finalmente quiero ir terminando con estas ideas, ¿no? Todos estos son esquemas de unidad comercial o política, son esquemas de integración o de cooperación de los países de América. Cada rato estamos inventando uno nuevo para ver cómo nos unimos. Y tenemos muchas cumbres donde llegan nuestros presidentes y dicen palabras hermosas acerca de la unidad de Hispanoamérica y cómo somos un mismo pueblo y tenemos que estar, pueblos hermanos, que tenemos que estar juntos, pero no hay uno solo de estos esquemas que logre perdurar en el tiempo de forma adecuada. Fíjense, por ejemplo, Brasil para la cooperación, para los temas económicos prefiere Mercosur, pero para la cooperación política prefiere UNASUR. México para los temas económicos prefiere el TEMEC, pero para los temas políticos prefiere la CELAC. Colombia en lo económico se siente cómoda en la Comunidad Andina de Naciones y en la Alianza del Pacífico, pero para la cooperación política funciona básicamente dentro de la OEA y ahora dentro de la CELAC. O sea, la Unión Europea por lo menos es una, ¿no? Y eso ¿cuántas lenguas hay en la Unión Europea? 40, 50. Aquí tenemos una sola lengua y no logramos ponernos de acuerdo. Si vemos, por ejemplo, a lo largo del tiempo, fíjense, durante la Guerra Fría, los años 90, los primeros años del siglo XX y hoy, vamos viendo cómo los esquemas de cooperación o de integración más fuertes van cambiando a lo largo del tiempo. Hace medio siglo la OEA, la LAC, la LADI y la CAN eran las principales. Hoy en día va siendo más bien la Alianza del Pacífico, la CELAC, el Mercosur. O sea, una cantidad de esfuerzos que llegan a un punto y luego pierden gas, ¿no? Y fíjense cómo tenemos en los mismos países mandatarios. A la izquierda son más bien mandatarios, vamos a decir, liberales o centro-derecha. En la derecha tenemos más bien mandatarios de izquierda. De los mismos países. Cambia el gobierno y cambia por completo la orientación de la política exterior. Aquí, nuevamente, uno ve el ejemplo de Brasil y es impresionante. Uno puede ver dos tipos que para nada se quieren, como pueden ser Bolsonaro y Lula, y sin embargo, en política exterior, Brasil mantiene más o menos un mismo norte. ¿Por qué? Porque hay una escuela que viene del hecho de haber sido una monarquía, de haberse mantenido unidos y de mantener una visión común que les ha impedido dividirse. Pero la tendencia a la fragmentación que tenemos en nuestros países es verdaderamente suicida. Y bueno, fíjense cómo ahora está. Del lado, los países azules son los que están en la Alianza del Pacífico. Los países que están más bien en amarillo o naranja son del Mercosur. El Mercosur se ha convertido en una especie de unidad económica atlántica,
mientras que la Alianza del Pacífico, como dice su nombre, está más orientada hacia el Pacífico. Sin embargo, en la práctica lo que está pasando es que China avanza poderosamente a convertirse en el primer socio comercial de todos estos países. Fíjense en el mapa de arriba a la derecha, cómo en el 2007 los países que ustedes ven en azul tenían como principal socio económico a los Estados Unidos. Argentina tenía como principal socio económico a Brasil, en aquel momento como consecuencia de su integración profunda en el Mercosur. Hoy en día, fíjense cómo China se ha convertido ya en el principal socio económico. Colombia ya la pueden meter ahí, si no me equivoco, y Ecuador también. Ya China es el principal socio comercial de todos los países de Sudamérica. Y ven ustedes, 2018, ya han pasado unos cuantos años en el mapa grande, pero vemos cómo todos los países que están en rojo tienen a China como principal socio comercial. Entonces, en un momento dado, Francia fue un factor de fragmentación del mundo hispánico, luego vino Gran Bretaña, que convirtió a las élites de los recién independizados países en sus mejores aliados para convertir a esos países nada más que en productores de materia prima. Luego vino Estados Unidos, la siguiente gran potencia que tomó el relevo, y ustedes vieron, le quita la mitad del territorio a México, convierte el Caribe en una alberca, en una piscina prácticamente propia. Hoy en día es China la potencia que avanza y que de alguna manera dicta lo que pasa en todos nuestros países. Ahora, ya para cerrar, la pregunta es, ¿cuándo nosotros vamos a entender esto para poder revertirlo? Lo entenderemos en la medida en que esta historia nos la contemos nosotros y no nos la cuenten otros. Y si nosotros entendemos por qué nos hemos debilitado, vamos a poder entender por qué nos podemos fortalecer utilizando los elementos que tenemos en común, que son enormes, que son muchos, que son densos, que son fuertes. Entonces, bueno, vamos a ver si eso es factible. Y cierro ya con la última idea. Esos territorios que ustedes ven en ese mapa, todo esto, pues evidentemente son enormes. Cuando la unidad se construía única o exclusivamente con infraestructura física, con comercio, las principales fronteras o las principales distancias para una integración eran de orden temporal y espacial. Hoy en día, gracias al Internet, gracias a las nuevas tecnologías de comunicación e información, el tiempo y el espacio han perdido mucho peso relativo. Hoy en día podemos tener comunicación instantánea con cualquier lugar del planeta. Hoy en día muchas cosas no dependen de la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mundo de hoy las principales distancias no son de orden geográfico ni temporal, son de orden cultural. Y en ese mundo donde las distancias son fundamentalmente culturales, entidades políticas como la Unión Europea están comenzando a sufrir fuertemente desde adentro. ¿Por qué? Por el multiculturalismo, por la penetración de temas como el Islam, etc. Pero en ese mundo, paradójicamente, la unidad lingüística y la unidad cultural juegan muy a favor. Y en ese nuevo mundo interconectado, nosotros tenemos una ventaja, que es hablar la misma lengua y tener la misma visión del mundo. Dirían los alemanes, Weltanschauung, nuestra misma forma de entender el mundo. Eso es una gran ventaja que si cobramos conciencia de ella la podemos aprovechar muy favorablemente. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Me gustaría más bien escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy interesante la exposición. Si tienen alguna pregunta. Ya voy. Ha levantado así. ¿Lo llevas tú? Sí. Vale. Sí,
Has dado un dato antes sobre en 300 años 1 millón de hispanos ayudan a colonizar o trabajan en los propios pueblos para coexionar un poco políticamente, religiosamente, digamos, toda la América hispana. Y luego das otro dato que dices, a partir de 1900, yo creo que fue el 1890, llegan 50 millones de europeos a toda América. Son dos datos. Estados Unidos. A Estados Unidos. Pero claro, te olvidas de los otros tantos millones que llegan en ese mismo periodo con los procesos de hambruna que hay a finales del siglo XIX a Argentina. Con lo cual, eso hace que se diluya más todavía, digamos, esas raíces hispanas, porque ellos vienen, la mayoría de Argentina, vienen de Francia, muchísimos de ellos. Es decir, ¿cómo influye toda esa posemigración que hay, y sobre todo a lo largo de los años 20, después de la... Yo me acuerdo de este dato porque hace muchísimos años hubo unas jornadas sobre emigración y hablaban efectivamente sobre estos datos, es decir, 1 millón en 300 años y solamente salen como, en aquel dato eran 7 millones de españoles entre el 1890 y la guerra civil española. Es decir, salen 6 o 7 veces más españoles hacia América que durante los primeros 300 años de la instauración de la América hispana. Esto tiene que influir, porque además son gentes que vienen de otra manera influenciados que los primeros que salen X años antes. Sí, bueno, a ver, yo la referencia que hacía era españoles, América, durante el periodo en el que había la unidad política con España, los siglos XVI, XVII y XVIII, con navegación a vela en buques de madera, ¿no? Fundamentalmente. Es difícil conseguir cifras exactas o algún consenso al respecto. Yo creo que para redondear diría máximo 1 millón. Hay algunos que dicen más, pero son pocos, ¿no? La mayor parte habla de cifras menores a 1 millón. Y cuando hablaba de Estados Unidos, ¿por qué me refería al momento, al siglo entre 1820 y 1920? Porque es el momento en el que Estados Unidos cruza el Mississippi y ocupa todos los territorios en donde todavía había buena cantidad de población indígena, ¿no? Esa referencia era para entender por qué, si se va a hablar de genocidio, se aplica mucho más en los Estados Unidos que en la América española. Ahora, los españoles que vinieron después de la separación de los países de América de España, efectivamente fueron más. Fueron más porque ya había más población en todo el mundo, en América, en España, en Europa y en todas partes, ¿no? Ahora, esa población española estuvo en gran medida concentrada en Argentina, Venezuela, Uruguay, algunos en México, muchísimo en Cuba, y ya en menos proporción en los países andinos o en Centroamérica, pero también, ¿no? Alguna incluso fue a Brasil o a los Estados Unidos. Pero ya en ese momento también hay otra, podemos decir, los italianos. A Argentina llegaron muchos más italianos que españoles en general. Tanto que el habla porteña tiene mucho del léxico y la cadencia del italiano. Pero ya eso, digamos, se puede hablar de ello para hablar de la composición de hoy de la sociedad hispanoamericana. Pero se desvía de lo que yo quería resaltar, que es la influencia del control político español en América durante aquellos 300 años, durante los cuales se dice que hubo un genocidio. Y la pregunta es, ¿cómo podría haberse realizado un genocidio si la mayor parte de la población era local? Y sigue siendo así.
y cuando hubo además mestizaje, ¿no? En Estados Unidos el mestizaje no es que esté 100% ausente, pero no configura la morfología social antropológica de los Estados Unidos. Lo que ellos dicen que son un melting pot, o sea, una olla de mezcla, pero realmente no es de mezcla, es de coexistencia de grupos distintos. Y a esto hay que sumar, por ejemplo, cómo en los siglos XIX y XX llegaron también muchos chinos, libaneses, sirios, asiáticos de diversa índole. Las colonias más grandes de japoneses en el mundo están primero en Brasil y segundo en Perú, por ejemplo. Los chinos hay en todas partes, ¿no? Pero ya esto se va un poco de lo que yo quería decir. Podemos desviarlo y hablar de la influencia que esta migración de todas partes del mundo tiene hoy en día en Hispanoamérica, pero se desvía del tema del genocidio, que es lo que yo quería resaltar con esas gráficas, ¿no? En el caso de Estados Unidos sí, porque esa expansión de los Estados Unidos más allá del Mississippi hacia el oeste es el momento en el cual la población local amerindia es exterminada, prácticamente exterminada. Y cuando no es exterminada es reducida a las reservaciones, reducida a reservaciones. En el caso de América Latina o Hispanoamérica, Argentina emprende al final del siglo XVIII lo que llamaron la conquista del sur, donde decían que había que acabar con la población indígena porque había que traer a europeos, porque los indígenas no servían para nada y había que exterminarlos. Y en Chile poco más o menos lo mismo, con lo que se llamó la pacificación de la Araucanía. Trajeron más de 7.000 familias alemanas para poblar la zona de la Araucanía y a los mapuches los metieron en reservaciones. Pero esto lo hicieron las repúblicas hispanoamericanas. No lo hizo la monarquía hispánica. Igual que lo que hablábamos de Benito Juárez con la obligación de poner el español como lengua oficial. Eso no funcionó de esa manera durante el periodo hispánico. Y todo esto para decir, en pocas palabras, que España no comete un genocidio y que esa conquista se hace mediante alianzas políticas en donde los pueblos locales encontraron ventajas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, los nuevos alimentos, la proteína animal, la fe católica, una gran cantidad de elementos que vinieron con los españoles que permitieron crear una sociedad nueva en donde la gente sentía que vivía mejor que en las circunstancias anteriores, porque conjuntamente, todo sumado, había ventajas que así lo permitían. Sí, hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo tengo una pregunta que quería saber vuestra opinión. Yo pienso que el animal más enemigo del ser humano es el propio ser humano. Y sobre todo porque el ser humano, tal como lo habéis contado, y como el conocimiento que tengo, pues el ser humano, en vez de cuando conoce a otro ser humano, en vez de pensar qué podemos hacer juntos, piensa de qué me puedo aprovechar de ti. Y esa filosofía se ha extendido en el mundo en general y tal. Y luego me ha llamado la atención de que le llamarais Hispania, porque que yo sepa, salvo que esté confundido, la península ibérica estuvo durante siglos habitada por filosofías y por religiones totalmente diferentes de lo que era la católica. Inclusive creo que los nombres de las provincias españolas no vienen del latín, vienen del árabe, la mayoría de los nombres de las provincias españolas. Y luego ya, última pregunta, es si habéis visitado el Museo de las Américas, que hay una información muy importante documentalmente sobre lo que habéis comentado, sobre la hispanidad. Venga, gracias. Vale, empezamos con la de Hispania. Efectivamente, en lo que los romanos llamaron Hispania, porque antes no se llamaba así. Los pueblos locales que existían antes de la llegada de los romanos no hablaban de una Hispania. Existían íberos, celtíberos,
pueblos más de origen celta, en el norte, en Galicia, Asturias, etc. Se habla cántabros, astures, layetanos, lusitanos, pero ninguno de estos pueblos percibía la península ibérica como una unidad, ni le daba un nombre a esa península. Eran realidades fragmentadas desde el punto de vista social. Y lo podemos ver también arqueológicamente. Sus técnicas metalúrgicas, sus lenguas. Básicamente había una zona más mediterránea donde el componente íbero era fundamental y donde había una influencia griega, fenicia, cartaginesa, y el noroeste que era más céltico, ¿no? Con la Celtiberia en el medio. Pero la idea de Hispania o la idea de que la península conforma una unidad es romana. Igual que en cierto sentido, América es una idea europea también. O sea, los pueblos americanos no pensaban en una América. No conocían mucho más allá del territorio que poblaban. O sea, no había un contacto, por ejemplo, entre el imperio inca y el imperio mexica o el imperio maya. Entonces, esta idea de ver, de ver el territorio y conceptualizarlo como potencial unidad política es muy importante para entender luego las realidades políticas que van a venir más adelante. Los romanos son los que hablan de Hispania y la dividen primero en 3 grandes zonas y luego en 5, ¿no? Tarraconense, Bética, Galecia, etcétera, ¿no? Lusitania. Y luego no hay una unidad lingüística tampoco en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Ni hay una unidad religiosa, ni hay una unidad jurídica. Todo lo que da su carácter unitario a la península ibérica lo proporciona Roma, que además construye las calzadas, organiza el comercio, administra justicia, trae sus legiones. O sea, a eso me refería un poco con esta idea. Con respecto al tema de que el hombre es el lobo para el hombre, más o menos, para simplificar esto. Es llamativo que efectivamente los seres humanos, la convivencia universal no es nuestra condición natural como especie. Esto es un hecho muy duro de reconocer, pero esa es la realidad. Los seres humanos siempre se han matado unos a otros en función de cómo se organizan como comunidades políticas. Y cada comunidad ve a otra comunidad como potencial rival. Y eso ha sido así desde el Paleolítico, antes incluso. Yo creo que hay varios factores que juegan en esa línea. Una, la diversidad lingüística. Por alguna razón, los seres humanos no tendemos a conservar la lengua, sino que la fragmentamos. Pasa el tiempo y terminamos hablando varias lenguas donde antes había una. El esfuerzo de buscar la unidad lingüística es eso, es un esfuerzo. El esfuerzo de la unidad jurídica, el esfuerzo de la unidad religiosa, cultural, jurídica, es un esfuerzo. La tendencia natural parece ser la disgregación. Eso es lo que hace que, por ejemplo, este gesto tienda a ser universal en todas las culturas. Esto generalmente es saludo. ¿Y por qué esto significa un saludo? Una forma de aproximarse amistosa. Porque es mostrar que yo no tengo armas, que vengo en son de paz, ¿no? Por eso también el primer derecho internacional o proto derecho internacional era el derecho de la hospitalidad. El derecho a recibir a una persona que no es del territorio para que pueda pasar libremente, buscando reciprocidad. Ese es el primer derecho internacional. Pero fíjense lo que ha costado que el ser humano vea al otro como semejante, como igual, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene un siglo. Antes inventamos millones de cosas, antes de que se nos ocurriera poner
un código universal de que somos iguales. Esto es llamativo. Y esto a su vez tiene que ver con ciertas matrices culturales de orden religioso que favorecieron esa idea. Pero la gran mayoría de las tradiciones culturales religiosas lo que favorecen es lo contrario. Entonces, efectivamente, todo esfuerzo que permite la coexistencia y la convivencia humana es fruto de un esfuerzo y de un talento político notable. Notable. No es la condición natural y esto es terrible darse cuenta de ello. Y la tercera pregunta, en cuanto al Museo de América, no lo he visitado. Bueno, vamos a ver. Por cierto, en el Museo de América he estado hace poco y he discutido porque incluso hay cuadros que todavía ponen la España colonial. Y digo, por un lado me ponéis la España colonial y luego me ponéis los cuadros del mestizaje. Digo, tenéis unas contradicciones aquí. Me dijeron que estaban cambiando toda la cartelería porque parece ser que hay otro nuevo código con el que van a describir las cosas. Pero vamos, el Museo de América ahora es un desastre. De todas formas, yo te quería comentar de lo último que has expuesto sobre el cómo está Hispanoamérica actualmente, bueno, todo lo que es el mundo hispano, de cara a la geopolítica que tiene China. Y yo me hago una pregunta, ¿realmente cuánta voluntad hay por parte de los dirigentes políticos de la parte hispana, que no sea el Grupo de Puebla, que en eso sí se han puesto de acuerdo, para que haya una unificación en tema comercial y en tema político? Bueno, es que realmente es difícil, ¿no? Porque tenemos ya 200 años de ir en otra dirección. Fíjense lo que significa el hecho de que todos esos territorios se hayan convertido en 20 estados distintos. Un estado es una entidad ordenadora y controladora del territorio y de la sociedad. Un estado genera obediencia a la ley que imparte, tiene los medios de coacción para obligar a cumplir esa ley, bien sean policiales o militares, se defiende de otras unidades similares, de otros estados similares, crea un código, crea una identidad nacional, crea una mitología nacional común, un relato común y por supuesto una maquinaria administrativa autónoma. Entonces, la lógica natural de quien maneja un Estado es a fortalecer esa maquinaria administrativa que a su vez lo separa de otros estados. Y claro, tener 200 años en esa línea dificulta mucho la posibilidad de que podamos unirnos. Por ejemplo, si vemos cómo funcionaba la América Española, vamos a ver que había instituciones como la del Situado. Una isla en el sur de Chile, como la isla de Chiloé, que funcionaba básicamente como lo que en la época se llamaba la llave de los mares del sur. En la lógica de la geopolítica naval, etcétera, era muy importante tener control de los puntos que eran pasos obligados de los buques. Y a eso se llamaba las llaves. Por ejemplo, Cuba era la llave del Caribe. La Florida era la llave para la salida del Caribe. Cualquier buque que quisiera salir del Caribe tenía que entrar al Golfo de México y subir, flanquear un poco la costa de la Florida hasta encontrar la corriente que le permitía volver a Europa. Entonces, controlar la Florida era controlar el último momento en el que una flota estaba cerca del continente, de tierra firme. Por eso la Florida era estratégica, por eso Cuba era estratégica. Y por eso la isla de Chiloé era estratégica, porque cualquier buque que entrara al Pacífico viniendo del Atlántico iba a pasar frente a la isla de Chiloé. Bueno, la isla de Chiloé no tenía una economía suficientemente sólida, vigorosa, como para vivir sola. Entonces los destacamentos españoles en la isla de Chiloé vivían del Situado del Virreinato del Perú. Era Lima el que proporcionaba a la isla de Chiloé lo necesario para que pudieran, quienes allí habitaban, permanecer en el territorio, ¿no?
Cuba, por ejemplo, fue en gran medida un centro de redistribución de tropas, de dinero y de recursos del Imperio Español en el Caribe. Por ejemplo, en la Guerra de Independencia de los norteamericanos con respecto a Gran Bretaña, buena parte del dinero que les permitió comprar armas se lo proporcionó el Imperio Español desde Cuba. Dinero enviado desde La Habana. Y Cuba ha sido, y esa es la historia de Cuba, Cuba siempre ha sido un centro administrativo de grandes imperios. Primero el español, después durante un tiempo los Estados Unidos en su momento de expansión por todo el Caribe y luego la Unión Soviética. Entonces siempre ha tenido esa vocación un poco como de reducto militar estratégico en el Caribe. Ahora, ya va, se me está yendo la idea. Me decía, la pregunta era, si había una voluntad de trabajar conjuntamente. Bueno, ¿qué pasa? Que la propia independencia de esas naciones hispanoamericanas, de esos territorios que se convirtieron en estados nacionales, un poco forzados, tuvieron que desarrollar una identidad donde no la había propiamente dicha. Se dividen porque efectivamente los británicos logran comprar a los que van a empujar esos procesos en cada país, en lo que hoy en día son países diferentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos 200 años durante los cuales esas capitales, Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Caracas, etcétera, sus élites desarrollaron vínculos con los grandes centros de poder mundial, con Londres, con París, con Nueva York, con Hamburgo como puerto de Alemania, etcétera, y no miraron hacia la construcción de caminos, transportes, carreteras, no miraron hacia adentro. Entonces se convirtieron en capitales de territorios que exportaban materias primas hacia afuera. No vieron en términos de la industrialización. Y por lo general se desarrolló fruto de toda esta, vamos a decir, colonización cultural por la cual los pueblos americanos eran pueblos mestizos, lo cual para franceses, británicos, norteamericanos era sinónimo de atrasados, etcétera. Bueno, había que europeizarlos, había que convertirlos en algo distinto. Y las propias élites han tendido a ver al pueblo llano de sus países como algo inferior, como algo y lo que miran es a Inglaterra, a los Estados Unidos, a Francia, a Alemania, como lo que deberíamos ser. Entonces, claro, cuando las élites intelectuales, políticas, empresariales de un país ven así a su propia población, van a estructurar políticas y patrones de desarrollo orientados en función del beneficio de metrópolis ajenas y no del desarrollo propio. Luego, en algún momento, porque las ideologías son un poco, tienen un tiempo de vigor, de vigencia y luego se pierden, ¿no? Y luego viene otra. En algún momento hubo otras ideologías que buscaban quizás algo diferente. Pero lo que yo aprecio, y por eso esta exposición, es que nos quedamos mucho en la retórica. Mucho en la retórica. Y además, la geografía lo hace difícil. O sea, construir, por ejemplo, en Europa, una carretera de 200 kilómetros puede llegar a unir hasta 3 países. Uno construye una carretera de 200 kilómetros en Hispanoamérica y no llega a ningún lado. Todavía le faltan 400 kilómetros más para llegar a algún sitio. Entonces es costoso crear una infraestructura en países tan enormes, con montañas. La cordillera más larga y más alta del planeta son los Andes. El río más caudaloso del planeta es el Amazonas. El desierto más seco del planeta es el de Atacama. Y así, o sea, Sudamérica tiene el premio Guinness de todos los récords geográficos prácticamente que uno puede imaginar. Entonces, en una realidad como esa, y además profundamente variopinta desde el punto de vista cultural, lo que nos cohesionaba, lo que nos ha cohesionado era la comunidad de costumbres,
de creencias, y la lengua. Y durante mucho tiempo la corona, o sea, un referente simbólico, pero que mantenía esa cohesión. Entonces, al perder eso, se vuelve difícil superar la división. Entonces, ¿eso quiere decir que es imposible? No. Pero nuestras propias élites tendrían que ser educadas en un pensamiento distinto. Pero eso quiere decir que nosotros lo tenemos que generar, porque nuestras élites se educan en California, en Nueva York, en París, en Oxford. Entonces, ¿y qué aprenden? Aprenden a ver el mundo hispánico leyendo a hispanistas, británicos, franceses. Nosotros no tenemos anglicistas para explicarnos el mundo anglo, ni francisistas para entender a los franceses. O sea, ellos tienen gente que se dedica a dictar la pauta de cómo tenemos que entendernos nosotros, y nosotros nos leemos a nosotros mismos a través de la mirada de ellos. Y nos parece que si el intelectual es de lengua española como lengua materna, entonces no debe ser tan bueno. Entonces, claro, esto lo tenemos que superar, y yo diría que necesitamos políticas culturales comunes acerca de que generen una interpretación común, por lo menos algunos puntos de acuerdo mínimo que puedan verse traducidos en los textos escolares, en la programación cultural de las televisoras públicas. Porque si no logramos eso, llega un hispanista y nos dice, ustedes son unos salvajes. Claro, hoy no se va a decir así, se va a decir de otra manera, más polite, más políticamente correcta. Pero básicamente nos va a decir lo mismo, ustedes son unos salvajes. Y nosotros no lo creemos. Eso hay que superarlo. Hay que buscar ideas, miradas, que no se trata de una leyenda rosa, se trata de entender nuestra propia realidad, se trata de conocerla de una forma un poco más imparcial y no tan negativa como interesadamente han querido otras realidades culturales que nos veamos. Gracias. Primero de todo, muchísimas gracias por la ponencia que estás dando y es espectacular. Y lo segundo, quería hacerte un par de preguntas, pero creo que voy a hacerte solo una que va encaminada a lo último que estabas diciendo y a la pregunta del caballero de atrás. Te quería preguntar, ¿cómo podemos evitar los vaivenes partidistas? ¿No? Porque parece que, como bien decías, ¿no? Cuando llega un partido político arrasa con toda la política cultural que el anterior gobierno había tenido. ¿Cómo podemos luchar contra esto e institucionalizar el hispanismo? Y sobre el tema económico que había mencionado el caballero, quería preguntarte cómo procederíamos con una unión económica para unir a todos los países hispanoamericanos y cuál es la manera de que se materialice de manera permanente y no desaparezca o no se transforme en otras diferentes como ha pasado hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por tus comentarios y por las dos preguntas que me parecen muy buenas, ¿no? Muy concretas, muy prácticas y pensando en el futuro. Sobre la unidad económica. Hay personas que piensan que, bueno, sí, podemos crear una unidad económica y todo esto, y bueno, se puede hacer. Pero siendo muy crudo, muy realista, yo lo veo complicado por varias razones, ¿no? Una, que tenemos 200 años enfocándonos a conectarnos cada país con otro gran centro de poder en el mundo. Llámese Inglaterra, Estados Unidos, China, lo que sea. Entonces, nuestra infraestructura portuaria, nuestras autopistas, toda nuestra disposición durante 200 años ha sido para exportar materias primas a esos países, ¿no? Ha habido intentos, Mercosur, por ejemplo, lo ha intentado, crear un mercado común del sur, eso es lo que significa Mercosur, pero claro, cohesionado en torno a Brasil. Entonces, ¿y eso qué sucede con esto? Que bueno, Argentina apostó muy duro al Mercosur y un poco la consecuencia que ha encontrado es
que comprar cualquier cosa fuera de Mercosur le resulta muy caro y casi todo lo que exporta tiene que ser para Brasil porque tienen ese acuerdo preferencial. Entonces hay una lógica económica en donde uno dice, bueno, pero realmente esto me encarece demasiado la compra y la venta, ¿no? Yo podría quizás vender a mejor precio en otra parte y conseguir mejor tecnología, mejor calidad, más barata en otra parte y no tener que comprar, qué sé yo, tecnología brasileña. Entonces, la lógica económica busca siempre mejor rendimiento, mayor rendimiento a menor precio. Y claro, sacrificar rentabilidad por nacionalismo es difícil. O sea, es fácil ser nacionalista cuando tienes buena tecnología, buena producción, buen nivel de calidad en una serie de mercancías, etcétera. Ahí es más fácil. Entonces, yo tengo dudas, no soy economista, tengo dudas acerca de si se pudiera hacer. Sin embargo, algo seguro que se puede hacer. Seguro que se puede hacer si hay voluntad de buscar esa integración y buscar algún tipo de balance entre libertad económica, pero también nacionalismo económico, ¿no? Un balance que nos permita mejorar nuestra propia producción. Porque claro, ¿quiénes son liberales? Los que pueden competir. Gran Bretaña era súper proteccionista cuando no podía competir. Cuando ya podía competir, entonces viva la libertad de comercio y la navegación de los ríos. Claro, porque ahora yo puedo venderte a ti en economía de escala, puedo producir mucho a un precio competitivo, pero antes no. China era súper proteccionista hasta ahora. Ahora, cuando tiene una capacidad de producción brutal, ahora China es casi más liberal en términos económicos que los propios Estados Unidos, que se están volviendo más proteccionistas en este momento. Entonces, al final, más que los discursos ideológicos, a veces hay que analizar cuál es el potencial real de una sociedad para entender qué es lo que está defendiendo. Pero ahí es donde nuevamente nosotros cometemos muchos errores en el mundo hispánico. Nos comemos las ideologías con patatas y a veces no analizamos la realidad pura, cruda, dura de qué es lo que está pasando. Y ahí si nosotros, o sea, no se trata de ser más liberal o más nacionalista, se trata de buscar aquello que necesitas ahora, en esta etapa de desarrollo que tú tienes, y buscar una estrategia de desarrollo que sea balanceada, ¿no? Que sea lo que te conviene en función de lo que necesitas hacer en este momento. Ese pragmatismo económico no siempre está presente en nuestras élites políticas, ¿no? Entonces, pero creo que hay que buscarlo. Sí se puede trabajar para la integración, pero hay que hacerlo de manera tal que no se vuelva tan costoso como le está pasando, por ejemplo, a los miembros menores del Mercosur, Uruguay, Argentina, Paraguay, que están un poco tragados por el gigante brasileño. Y eso les está haciendo encarecer mucho sus posibilidades de compraventa y de exportación e importación. Y la otra pregunta era... correcto. Sí, bueno, eso a mí particularmente me resulta extremadamente doloroso. O sea, ver cómo las parcialidades políticas y el amor a ciertas ideologías ciega a las élites políticas al punto de que el interés de toda la sociedad queda supeditado a esos vaivenes es terrible, ¿no? Y por supuesto también los intereses muy pequeños, muy mezquinos, de grupos muy pequeños. Todo se trata de ver si me mantengo en este ministerio, de controlar la partida de yo no sé qué, de cuánta gente puedo meter aquí para tener un voto cautivo, en vez de pensar en grande, ¿no? Pensar en el país, pensar en su proyección internacional y pensar en la unidad hispanoamericana, por ejemplo, donde yo integro España, aunque sea hispanoamericana, es hispana, ¿no? Entonces, esa falta de visión, yo creo que lamentablemente es fuertemente estimulada desde el punto de vista económico por actores foráneos que sí saben lo que están haciendo. Sí saben lo que están haciendo. Aquí China está jugando duro y tiene sus intermediarios. Aquí Estados Unidos evidentemente juega duro y tiene sus intermediarios. Lo mismo los alemanes, lo mismo los franceses,
los británicos, los rusos, hasta los países árabes tienen dirigentes políticos, y no los estoy alabando, ni estoy expresando que comparta lo que hacen. Es simplemente algo objetivo. Saben meter el dinero para influir sobre las decisiones políticas de nuestros países. Y nuestros políticos son con demasiada frecuencia comprados por esos grandes intereses estatales, partidistas o corporativos. Entonces tenemos los diputados de la compañía tal, los diputados del lobby árabe, los diputados del lobby israelí, los diputados de la compañía automotriz tal. Si fueran todos nacionales esos intereses, magnífico, pero son de otras partes. Entonces, ¿dónde está la visión del desarrollo nacional? Eso lo perdemos demasiado de vista. Ahora, ¿cómo hacer? A ver, yo creo, esto es una opinión personal, que como llevamos 200 años de élites políticas compradas por intereses foráneos, yo creo que algo importante es que las propias sociedades, la sociedad civil, introduzca esto en el debate público como un tema. Porque también el tema es, ¿quién decide qué es lo que se discute en los programas de televisión? ¿Por qué se habla de ciertas cosas y no se habla de otras? Porque a veces vemos el caso de no sé quién y eso pasa semanas hablando de lo que le pasó a fulanito y no hablamos de otras cosas. Bueno, porque no conviene a ciertos sectores que se hable de ciertas cosas. Porque amenazas el control de la partida tal, quién se queda con el ministerio cuál es el que tiene el contrato con yo no sé quién. Evidentemente no se quiere que se hable de eso. Pero nosotros como ciudadanos que votamos, que ejercemos nuestro derecho, que bueno, queremos ver qué se hace con los impuestos, deberíamos estar mejor informados para poder ejercer mayor presión y forzar que sucedan este tipo de cosas. Yo creo que bueno, el Internet en este sentido cambia todo con respecto a lo que eran las cosas hace, qué sé yo, 20, 30 años. Porque ahora no se necesita controlar una cadena de televisión o estar en un periódico, sino que ahora una persona en redes puede llegar a tener mucho impacto, bueno, si sabe cómo llegarle a la gente y cómo comunicar. Pero creo que es importante que esos medios se usen justamente para hablar de este tipo de cosas. En la medida en que haya una presión social que abogue por un interés nacional, yo creo que los políticos se verán obligados a atender a esto. No es fácil, no es inmediato, no es rápido, pero veo difícil que suceda de otra manera porque la estructura de incentivos que ya está montada favorece otro tipo de comportamientos. Y no ahora, sino desde hace 200 años. Quería preguntarte, bueno, ahora con todo el auge del trampismo, todo esto que mencionabas, estoy totalmente de acuerdo con que, bueno, al fin y al cabo nuestras élites están dominadas por élites que son ajenas a la nación, ¿no? y son intereses extranjeros. Quería preguntarte si ahora con este auge del trumpismo va a haber un auge del interés nacional en estados como pueden ser España, Francia, en estados europeos, o si simplemente vamos a subordinarnos a esas élites ahora trumpistas, ¿no? Porque antes eran las demócratas. Y bueno, me gustaría mencionar, ¿no? que parece que, bueno, solo eso. Sí, claro. A ver, depende de nosotros, ¿no? Depende de cómo interpretemos nosotros los tiempos. Yo creo que ahora mismo hay un auge de ciertas visiones nacionalistas que están motivadas sobre todo por la inquietud ante el incremento descontrolado de la inmigración. Eso tanto en Europa como en Estados Unidos, para mí es el motivo fundamental que está haciendo que ciertos discursos nacionalistas, más bien a la derecha, estén cobrando mayor auge. Ahora, el punto es, nuevamente, la ideología termina siendo opio del pueblo, por decirlo de alguna manera.
Entonces el punto está en cómo uno no se traga simplemente de forma intravenosa la ideología de cualquier organización política, sino cómo uno desarrolla el espíritu crítico para decir, bueno, ¿de qué me estás hablando con esto? ¿A dónde vamos con esto? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, y esto es una opinión personal, esto no es yo creo que Europa ha avanzado mucho gracias a la Unión Europea. Porque la Unión Europea, antes que un tratado comercial, antes que un proceso de unidad o proto-unidad política, etcétera, fue un enorme esquema de resolución de conflictos en un continente que durante siglos todo el mundo se mataba con todo el mundo, ¿no? Y eso no ha sucedido desde que está primero el mercado común europeo, luego la Comunidad Europea, ahora la Unión Europea. Entonces ya solo por eso, para mí la Unión Europea tiene un valor, ¿no? Tiene una función de coordinación política importante. En países como España hemos visto el beneficio de los fondos de cohesión. Eso no quiere decir que eso no lo estemos también pagando por otro lado, que sí, porque las cosas no son de gratis, ¿no? Por algún lado, Alemania o Francia encuentran que esto es rentable para ellos y no es simplemente una política desinteresada. Eso lo sabemos. Ahora, una de las cosas que a mí me preocupa del nacionalismo en auge en Europa es decir, bueno, yo puedo entender que tú quieras cuestionar algunas cosas del funcionamiento de las instituciones europeas, de Bruselas, porque sí, efectivamente hay cosas que son cuestionables, lógico. Pero ¿cuál sería entonces una Europa donde la Unión Europea se vea debilitada y resurjan nacionalismos de cierta fuerza? ¿Quién se beneficia más? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con todo el mercado común si empieza a haber una visión en lo económico más nacionalista en Francia, en Alemania, en Italia, en España? ¿Qué pasaría con los tratados de libre comercio? ¿Qué pasaría con la libre circulación? ¿Qué pasaría con el euro como moneda común? O sea, yo creo que el ciudadano tiene que decir, bueno, quizás me interesa lo que estás diciendo en tu discurso, pero yo también tengo que ser ciudadano responsable e interpelarte, decir, pero ¿a dónde quieres ir en cada uno de estos aspectos? ¿Cuál es la visión de Europa que tú quieres? Porque me dices que la actual no funciona y quizás hasta cierto punto puedo estar de acuerdo contigo, pero ¿a dónde me quieres llevar? Si volvemos a una Europa de naciones fragmentadas, ¿a dónde vamos? ¿No? O sea, yo lo que digo es que más allá de todo el mundo tiene su preferencia política, todo el mundo prefiere votar más aquí o más allá o por el de allá, pero lo que no podemos dejar de ser es críticos con todos. Y sacudir, interpelar al político y decir, bueno, pero ¿a dónde me quieres llevar tú con esto? Y no dejar que sea lo que le interesa a él lo que motive mi voto, porque yo tengo una agenda de intereses más amplia. Quizás la gente puede estar preocupada por la inmigración o por la pensión o por el empleo, pero también tiene otras preocupaciones que tienen que ser de alguna manera atendidas, ¿no? Entonces, el voto no puede ser fruto de una preferencia ideológica y ya. Tiene que haber un razonamiento al respecto. Y bueno, con respecto a lo que dices del trumpismo, yo creo que sí, o sea, está esa especie de oleada hacia allá en este momento. Es una oleada, las oleadas van por un lado y después van para otro. Pero en el caso específico de Europa, esa es mi preocupación. De decir, bueno, el auge del nacionalismo y el tema de la política de inmigración tiene que tener respuestas concretas, o sea, tiene que ser visto dentro de un contexto y no siempre se nos están hablando de todas las implicaciones de ese discurso. Y creo que es algo a lo que tenemos que prestar atención. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. Primero de todo, me ha gustado mucho tu ponencia, ha sido bastante nutritiva. Mi pregunta es, respecto a Brasil, ¿por qué no ha sufrido esta balcanización tan brutal como ha sufrido Hispanoamérica? Porque, por ejemplo, también en Brasil hay recursos naturales y todo eso.
¿Es porque es por algún tipo de relación con algún otro país, por eso no ha sufrido este tipo de balcanización? Bueno, eso también es una pregunta muy, muy pertinente para para lo que estamos tratando hoy, ¿no? Y bueno, rápido porque ya sé que el tiempo estamos en el límite. La corona de Castilla y en general España tuvo en Inglaterra un enemigo importante durante siglos, ¿no? Y ya desde los tiempos de Felipe II, incluso diría que antes, en la política de ayuda a los católicos, Felipe II ayudó siempre a los irlandeses, por ejemplo. Y los irlandeses siempre fueron una piedra en el zapato de los ingleses. Los ingleses intentaron devolver la moneda con Portugal. Portugal e Inglaterra tuvieron una alianza desde 1300 y tanto. Siempre han funcionado juntos. Y cuando se disuelve la unidad ibérica, por la cual durante 60 años estuvieron unidos las coronas de Portugal y de España, desde 1580 hasta 1640, después de eso el imperio portugués va a empezar poco a poco a disolverse y se lo van a tragar los holandeses y los británicos. Pero los británicos nunca sintieron la necesidad de tener que disolver al imperio portugués, que era un imperio básicamente comercial. Los portugueses hacían ciudades factorías en las costas y poco más. Portugal nunca creó una universidad en Brasil. España creó más de 20 en la América española. Portugal se permitió esclavizar indios. España no esclavizaba indios. Es más, los cazadores de indios eran los famosos bandeirantes. Las bandeiras eran las expediciones de cacerías de indios hacia el hinterland brasileño. Y en Brasil, durante mucho tiempo, fueron considerados unos héroes. Hay un famoso monumento de los bandeirantes, porque ellos se han contado la historia de otra manera, de una forma que no los ha traumatizado, del mismo modo que nos hemos autotraumatizado los hispanoamericanos y los españoles. Y cuando viene la invasión napoleónica de la península ibérica, es básicamente porque Napoleón quería ocupar Portugal, porque Portugal fue el único país que, acatando las directrices de Gran Bretaña, no se unió al bloqueo comercial que Napoleón quiso imponer a toda Europa contra el comercio británico. ¿Por qué? Porque siempre habían sido aliados. Para ocupar Portugal tenía que pasar por España. Y ahí es donde viene todo lo que sabemos. Pero, efectivamente, las tropas napoleónicas entran en la península ibérica, se acercan a Lisboa y sucede algo que no sucedió con ningún otro imperio ultramarino europeo, por lo menos que yo sepa. El único caso en donde la corona del imperio se trasladó a una posesión ultramarina fue el imperio portugués. Entonces los británicos ellos mismos movieron a la familia de la Casa de Braganza y la mudaron a Río de Janeiro, que se convirtió en ese momento en la capital del imperio portugués. Eso no pasó con ningún otro imperio europeo. Y eso no quiere decir sencillamente que el rey, la reina y el príncipe se fueron y se mudaron y estuvieron un tiempo por allá. No, era mudar la corte. Y mudar la corte era como decir, llevarse todo el tren ejecutivo. Todo lo que podríamos llamar el gabinete, el consejo de ministros, todo eso se fue para allá y estamos hablando de personas que eran nobles, condes, marqueses, etcétera. Llegaron a Río de Janeiro y van a convertir a Río de Janeiro en una capital imperial. Le construyeron teatros, le construyeron tal. La persona que se va a convertir en el canciller, en el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil independizado va a ser el Barón de Río Branco, un diplomático habilísimo que prácticamente expandió todas las fronteras de Brasil con todas las recién independizadas repúblicas hispanoamericanas porque todas estaban con líos internos. Y este señor fue a cada uno de estos países y les quitó a este 300.000 kilómetros, al otro 500.000 kilómetros, al otro 1.000.000 de kilómetros cuadrados, porque venía con esa savoir-faire de una casa real europea, de una monarquía europea. Eso Brasil lo recibió y lo ha conservado. Y cuando se acaban las guerras napoleónicas,
y se independiza toda Hispanoamérica, el príncipe de Portugal dice, yo como que mejor me quedo aquí. Creo como que es más sabrosa la vida en Río de Janeiro que regresar a Lisboa. Y la Casa de Braganza decide que él se convierte en emperador del Brasil. Y esa fue la independencia de Brasil. No, nadie pegó un tiro. Pero como se quedaba el príncipe heredero de la Casa de Braganza, no se instituyó una república, no hubo guerras de independencia, no se dispararon caudillos regionales por todos lados como consecuencia de un conflicto bélico, no había un orden que derrumbar, no había una legislación nueva que crear, o sea, hubo continuidad. Una continuidad que Inglaterra no vio la necesidad de interrumpir, como sí lo hizo con las colonias, con los reinos de ultramar de Hispanoamérica. O sea, básicamente Inglaterra no operó como un agente disolvente, sino todo lo contrario. Porque de alguna manera Portugal era un socio, nunca había sido un rival, un enemigo, etc. Y esa unidad va a hacer que Brasil se convierta en república mucho más tarde, para bien y para mal, pero esa unidad no se ha perdido, ¿no? Y paradójicamente vemos que la América inglesa y la América portuguesa se mantuvieron unidas y la española no. Y nosotros todavía nos seguimos contando la historia mal, por eso no lo entendemos. Última pregunta. Aquí había una. Muchas gracias. Seré breve porque es tarde. Muchas gracias por la exposición. Muchas gracias por la exposición. Suscribo la idea de la hispanidad que has expuesto y demás, pero me asalta una duda fuerte y es que lamentablemente creo que aún ahora sigue habiendo un rédito político en atacar a lo hispano, diciéndolo el oro que se llevaron los españoles, viajas a México y te lo repiten, y lamentablemente se sigue fomentando. Entonces, en la educación tampoco se cuenta exactamente todo lo que pasó con el proceso de independencia, ni quién realmente lo financió, ni nadie les dice, bueno, estudien la Bolsa de Londres y vean cómo se dispararon las emisiones de deuda que dieron para financiar pues las armas en el Estado. Un caso claro es el del guano en el Perú, cuando se alcanza en 1840, bueno, es impresionante. Entonces, eso es lo que digo, llegará un momento, hay un interés real en conocer la verdad, porque quien no conoce su pasado no puede mejorar su futuro, creo, vaya. Esa es un poco la idea. Sí, gracias por esta pregunta. Yo creo que a veces decimos, no, es que hay una mala voluntad, es que no se quiere, es que yo creo que la respuesta es incluso más triste. Es que estamos tan metidos en este relato que ni siquiera se nos ocurre que pueda ser falso. Es así. Es como unos animalitos que están en el monte y no se enteran de nada, ¿no? Porque esa es la historia escolar que se institucionalizó desde hace mucho tiempo. Y esto tiene que ver con algo que nuevamente María Elvira Roca Barea explica muy bien en Imperiofobia, y es que los estados nacionales, o sea, la unión de una nación con un estado, eso no es un proceso espontáneo. Los estados nacionales no nacen como los hongos en el otoño, sino que hay que construirlos. Claro, cuando existe una nación, o sea, una comunidad histórica de lengua, de derecho, incluso de igualdad racial, lo que sea, es más fácil hacer un estado de una nación. Pero en Hispanoamérica, donde todo era mestizo, la nación había que inventarla y los estados había que inventarlos. Y como había que inventarlos, lo más fácil era sacarlos de las antiguas unidades político-territoriales del Imperio Español. Cuando viene la independencia, no se crea el Estado mexica, ni el Estado maya, ni el Estado inca, no, se crea Perú del Virreinato del Perú, Venezuela de la Capitanía General de Venezuela, Chile de la Capitanía General de Chile, y así.
O sea, lo que realmente era operativo es lo que España había creado. Ahora, nuevamente lo que dice María Elvira Rocabarea es que estos estados nacionales, y no solo los hispanoamericanos, yo diría que Inglaterra misma, los Países Bajos, que hablan de España en su himno, o sea, son realidades que para poder nacer y generar una identidad tenían que luchar contra algo, contra un otro. Y esto es algo, nuevamente, lo decía el caballero que se fue hace un ratico, muchas veces la identidad se construye a contrario. Yo soy lo que no es el otro, ¿no? Entonces, estos estados nacionales nacieron en una pugna contra la idea de España. Entonces, claro, eso es lo que constituye de alguna manera una identidad. Pero hacer que mi identidad esté basada en algo anti-español, para los países, todavía para los Países Bajos puede funcionar, qué sé yo, aunque también es un poco una falacia. Pero en el caso de Hispanoamérica es trágico, porque una Hispanoamérica anti-española se odia a sí misma. Ahí es donde está el odio. Y esto, quien mejor lo ha explicado, si no lo han podido leer, los invito a hacerlo, el libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz, mexicano. Él dice, México es un país que vive en ese trauma, porque, pero en el fondo es lo que sucede con toda Hispanoamérica. Se te dice, tú eres hijo de la India violada por un español. Entonces, claro, si a mí me dicen, si trasladamos eso a una persona, a un relato individual, y te dicen, bueno, tu madre era una india que fue sometida por un hombre que llega y la fuerza, y después se va, y tu gloria es haberte emancipado de ese padre maltratador, violador, en el fondo eso no es una historia edificante sobre tus propios orígenes. Y esa especie de mancha en la autoestima es el sello de la identidad hispanoamericana hoy en día, tal como ha sido reforzado durante décadas en los relatos que se aprenden en la escuela. Esa es la raíz de la falta de autoestima que plaga a todos nuestros países. Mientras que si hiciéramos una historia que no que esté fundada en una leyenda rosa, sino sencillamente en ver las cosas con un poco más de ecuanimidad, de apego a la realidad, de apego a los datos, simplemente algo mucho más equilibrado, como hacen otros países más bien fuerzan las cosas de forma positiva. Por ejemplo, uno habla de los conquistadores españoles y es horrible, pero los piratas en la cultura popular son divertidos, son cool, son simpáticos. Los vikingos, una maravilla también los vikingos, ¿no? Pero los conquistadores españoles no. Y uno dice, pero ¿por qué? Bueno, porque si yo me cuento mi historia, yo procuro contármela bien. Procuro no solo apegarme a la realidad, sino incluso resaltar los rasgos positivos. Bueno, nosotros no hemos hecho eso. Tenemos una inclinación a la autoflagelación impresionante, culturalmente instituida. Mientras tengamos eso, yo no veo capacidad para que nosotros nos veamos con la suficiente autoestima. Si vemos cómo hablan, por ejemplo, pueblos e intelectuales como los rusos, acerca de qué idea tienen de Rusia, los chinos, qué idea tienen de China, el mundo islámico, qué idea. El mundo islámico no se ve a sí mismo como inferior ni atrasado, todo lo contrario. Y esto no es decir que tienen razón o no, es simplemente atender al hecho de que ellos a sí mismos se consideran de alguna manera mejores, que están en la razón. Los chinos también. La palabra China significa originalmente en su etimología país central. O sea, el centro del mundo es China para los chinos. Rusia no se siente menor a nadie. Y todo país que se proyecta en el mundo siente ese orgullo de sí mismo. Bueno, ya viene siendo hora de que nosotros también nos contemos las cosas de manera que nos ayuden, no solo a rescatar la autoestima, sino a comprender la verdad histórica.